Hola a todos y bienvenidos al canal Entusiasta de Relojes. Hoy os traigo el primer reloj Orient en el canal. En este caso será un modelo automático, el segundo que traemos después de aquel Seiko 5 azul. Y en este caso una línea más de vestir de Orient, como es la serie Bambino, en este caso de la de segunda generación, y en concreto el modelo SAC 00008W0. Os dejaré toda la información como siempre en la descripción. Hay que tener en cuenta también que este mismo reloj se puede denominar en otras regiones de manera diferente. Por ejemplo, en Europa sería FAC en vez de SAC, y en América FER2400BW0. Es decir, esto es algo que pasa mucho con modelos de Orient y que os mostraré con otros modelos que vendrán en el canal. Y es que podéis encontrar dos o más números de serie del modelo dependiendo del continente y siendo exactamente el mismo reloj, como os comento. Este modelo en concreto corresponde a la segunda generación y incluye los numerales romanos y las agujas con un acabado cobrizo pulido y el dial en blanco. Hablaremos también brevemente de la historia de la marca y las innovaciones que ha aportado al mundo de la relojería y por qué deberías tener este modelo o uno de esta serie o marca en tu colección. Lo primero que quiero pedirte es que si te gustan los relojes de todo tipo y origen, los vídeos de técnica, los desempaquetados, etc., es que te quedes hasta el final para ver la reseña de este Orient y no perderte ni un solo vídeo. También quiero recordarte que para cualquier consulta me lo puedes dejar en los comentarios o por privado y la resolvemos entre todos. Empezando por la historia de la marca, nació como fabricante en el año 1950. Tradicionalmente siempre se ha centrado Orient en los relojes mecánicos, aunque también podemos encontrar algunas líneas de relojes de cuarzo, de cronógrafos, etc. Y siempre se ha caracterizado por ofrecer relojes de pulsera de manufactura propia a precios accesibles, lo que hasta el día de hoy la convierte en la que yo creo personalmente en la mejor marca en relación calidad-precio, es decir, que más valor nos ofrece por nuestro dinero. ¿Por qué digo que es una marca que ha aportado grandes innovaciones a la industria relojera? Su mayor aportación, en mi opinión, es el elemento o complicación de la reserva de marcha. Fue la primera marca en añadir un indicador de carga o reserva del reloj para conocer precisamente la cantidad de energía que acumula el resorte del movimiento del reloj. Es algo que vemos en muchísimas marcas suizas, japonesas, etcétera. Es un elemento que ha sido copiado, pero inicialmente el mérito le corresponde a Orient, que fue el que creó este elemento. Vamos con el desempaquetado. Es un reloj que fue importado directamente de Japón hace ya unos años. Creo que casi 4 va a hacer que lo compré. Y en ese momento no eran tan fáciles de encontrar como hoy en día en Amazon o en eBay, ni eran tan asequibles. Eran económicos todavía, pero hoy en día sí que es un precio de ganga por el valor que nos ofrece este reloj. Luego os comento lo que me ha costado. Aquí lo tenemos. Su libro de garantía, instrucciones, etcétera. Como es habitual, no vamos a detenernos ahí. Aquí lo tenéis, estética de reloj clásico, más bien de vestir, como es obvio. Inspirado en los relojes de la década de los años 30, con un dial característico, con esas líneas. Y el cristal abombado que vamos a describir posteriormente, cristal mineral. Encontramos multitud de variantes dentro de la serie Bambino, que se va actualizando periódicamente cada año o cada 2 años. Esta en concreto corresponde a la segunda generación, que tiene en común pues el diseño de los numerales romanos, las agujas y el cristal abombado. Hay otras variantes de esta segunda generación que tienen las agujas en color azul, plateadas, en oro, con distintos colores de la caja también, con distintos colores y tonos de la esfera. Os lo voy a indicar con algunas fotografías en pantalla. Ya os digo que busquéis buenas ofertas o dentro del catálogo de Orient, porque hay prácticamente un Bambino para cada persona y para cada gusto dentro de lo que es un reloj de vestir, con multitud de diseños, de colores, de acabados. El precio recomendado de este modelo se sitúa en unos 160 o 165 euros, me parece, pero como os digo, recomiendo vigilar los precios en tiendas online, porque suele situarse en muchas ocasiones, con algo de suerte, por debajo de los 120 euros. Yo en su día, como os he dicho,
Pagué unos 130 al cambio, importado de Japón. Vamos allá con los datos técnicos. Las dimensiones, en primer lugar, son 40,5 milímetros de ancho sin la corona. Con corona son 41,5. El tamaño del reloj, en mi opinión, es perfecto. Luego hablaremos más sobre este punto de relojes de vestir. Además, con el cristal abombado que analizaremos posteriormente, el diseño de la esfera hace que visualmente se vea aún más pequeño de lo que es. Y es un reloj que se puede adaptar, pues yo diría, a la mayoría de muñecas masculinas de todo tamaño. Tenemos luego 47 milímetros, la distancia entre asas es una buena proporción, teniendo en cuenta que es un reloj de inspiración clásica. Y luego tenemos 10,5 milímetros en medido de grosor, incluyendo el cristal de cúpula. Luego tenemos el ancho de la correa, 21 milímetros. Esto es, en mi opinión, un punto débil, como os comenté en el caso del Seiko, por ejemplo, que eran de 19. Aquí estamos hablando de 21. Es algo que se le critica a la línea Bambino y es un punto que se ha corregido en las generaciones y los modelos más recientes. Es un tamaño no estándar, como yo siempre digo, es más difícil de encontrar repuestos, pero no imposible. Os voy a mostrar en otro vídeo algunas alternativas y aquí os mostraré también con cuál correa lo uso habitualmente. La caja tiene un muy buen nivel de corte y acabado, totalmente pulido, incluyendo la trasera, que ya tiene algo de uso, se puede apreciar. Es una unidad con, como os he comentado, casi 4 años, con uso regular. En cuanto al cristal, como os he comentado, tiene esa forma bombada. Y lo que me impresiona es que no tiene ni una sola marca con ese uso regular de casi 4 años. Se le critica mucho por la poca practicidad que pueda tener un cristal que está totalmente expuesto a golpes. Es decir, que por estar expuesto el cristal hacia afuera, pues se come de primeras todos los golpes que pudiera tener. Ni una sola rayadura, ni una sola marca. Es un cristal, como digo, mineral y no acrílico, como se pueda pensar de primeras. No es de plástico, es un cristal, pero esa forma abombada. El dial es en color blanco, tiene un ligero efecto de sunburst o quemado de sol, no sé si se puede apreciar en la cámara. Y como veis, pues ahí indica la marca Orient Automatic y abajo Water Resistant. Más abajo vendrían unas indicaciones hecho en Japón y el número de serie del movimiento del reloj. Cuanto al movimiento, como digo, no se puede ver por la tapa trasera, pero sería un movimiento japonés de manufactura Orient, es decir, un calibre hecho en casa, lo que le da más valor al reloj. Y sería el calibre 48743. Es un movimiento que tiene 40 horas de reserva de marcha aproximadamente. Entrando en más detalles técnicos, son 21.600 alternancias por minuto, lo que equivalen a 6 ticks por segundo, y 21 joyas. Tiene la complicación de parada de segundero. Voy a extraer la corona y ahí veis que se para totalmente el movimiento. Esto me gusta mucho, es algo que por ejemplo el Seiko 5 no tenía. La volvemos a meter y sigue corriendo el reloj. Y luego tiene carga o remonte manual. Se puede cargar el reloj de esta forma. No solo es un reloj automático, sino que también lo podemos cargar así. Y luego la complicación del fechador, que os voy a mostrar cómo se cambia, extrayendo la corona en la primera posición y en sentido antihorario. Ahí veríais fácilmente un movimiento muy suave y al mismo tiempo cómo cambia la hora, en qué punto. Ahí a partir de las 10 empezaría a cambiar y acercándose más el cambio, vamos a ver dónde lo efectúa. Exactamente a las 12 menos 5 ya cambiaría la fecha. Otra curiosidad es que esta unidad cuenta con un avance de más 7 segundos al día, muy estables, 6-8 segundos al día, 7 es lo más normal. Y es excelente para su categoría, la verdad es que denota una enorme calidad. El lumen en este caso no os puedo enseñar nada, es inexistente y bueno, tampoco hay que darle más vueltas, es un reloj de vestir y es un elemento que es ausente en este tipo de relojes. En cuanto a la correa, de cuero marrón con un acabado ligeramente
brillante y que es, en mi opinión, de muy buena calidad. Esto es algo que me ha sorprendido porque los relojes en este rango sí que podemos encontrar joyas como este caso o el otro Seiko que vimos, pero Orient sí que se caracteriza por poner también correas y extensibles de una calidad acorde al reloj que lo porta. También un detalle que me ha gustado mucho, la hebilla con un grabado de Orient. Ahí tenéis la toma sobre la muñeca, como siempre os comento y os pongo en pantalla, 17,1 centímetros, 6,75 pulgadas. Y como os digo, voy a mostraros en otro vídeo probando multitud de correas. Ahora os voy a mostrar con la que yo lo he usado todo este tiempo y que me parece que le da un look mucho más versátil. Ahí tenéis sobre la muñeca. Mucho más bonito en mi opinión, mucho más versátil. Si os gusta este color, si tenéis muchas prendas de color verde o cualquier otro, en este caso de tipo cocodrilo o de imitación, pero mucho más llevable así en mi opinión. De la misma forma, como es habitual, os dejo también en pantalla una toma en exteriores para que podáis ver cómo se comporta el reloj con iluminación exterior natural. Bueno, antes de las conclusiones hay un punto que me gustaría resaltar de este reloj y que considero muy importante, y es que el Orient Bambino es un reloj muy criticado, es amado por unos, odiado por otros. Tenéis que saber lo que se dice este reloj y es importante que tengáis vuestra propia opinión. A mí me encanta este reloj. Lo que se suele decir es que, bueno, es un reloj, como os he dicho desde el principio, propiamente de vestir. Los que hacemos revisiones de relojes lo indicamos, como en este canal, cuáles son las mejores opciones, los mejores relojes en calidad-precio. Por eso es que el Bambino está siempre como una de las opciones en primer lugar a considerar a la hora de iniciar una colección o de añadir una pieza a nuestra colección con muchísimo valor por nuestro dinero. Pero si de entrada no te gusta o no casa con tu estilo de vida, pues obviamente no tienes que tenerlo, ¿no? Es algo obvio, pero hay que tenerlo en cuenta. Un simple cambio de correa, como es mi caso, como os he enseñado, pues cambia completamente el carácter del reloj y lo hace perfectamente llevable en situaciones mucho más casuales. Es decir, lo que se habla de trampa, pues es que el reloj se recomienda y la verdad es que es precioso, pero luego mucha gente se decepciona porque no casa con su estilo. Es importante, en mi opinión, valerse por sí mismo y tener una opinión propia. A mí, como os digo, me encanta este reloj. Y lo segundo que se comenta es que, bueno, estoy haciendo ya algo más tiquismiquis, es que es un reloj demasiado grande para ser un reloj de vestir. Un reloj de vestir se sitúa normalmente debajo de los 36-37 milímetros, es la medida clásica, o, por ejemplo, un reloj de vestir tampoco tendría un fechador del día del mes. Esto para mí, bueno, es una chorrada. Los tiempos cambian y la relojería también, y nosotros pues nos adaptamos a ello también. Y las marcas, por supuesto que también, que quieren vender relojes y no quieren irse a la bancarrota. Este reloj se ve, en mi opinión, como os he enseñado, fantástico en mi muñeca y probablemente en la mayoría de muñecas, si es más grande o más pequeño, independientemente de lo que muchos quieran decir. En conclusión, los puntos positivos, que son muchísimos, es uno de los relojes favoritos de mi colección y muy especial. Es recomendable añadir un Bambino a nuestra colección, eso ya depende de vosotros si os gusta o no. Es un reloj perfecto de entrada al mundo del coleccionismo de relojes. Tiene un muy buen movimiento, como os he enseñado, perfectamente actualizado, con bastantes complicaciones y funcionando a la perfección durante muchos años, según la experiencia de muchos usuarios que os recomiendo que consultéis. Por supuesto que si tenéis uno como este o de Orient, me dejáis en los comentarios vuestras impresiones. Tenemos un muy buen nivel de acabado en este modelo, por lo que cuesta, como os digo, debajo fácilmente de encontrar en muchas ocasiones por debajo de 130-120 euros. Es la calidad-precio de la que siempre hablamos en este canal de entusiasta de relojes. Es un tamaño que se puede adaptar a la mayoría de muñecas, yo creo, y un precio accesible, en definitiva, un gran valor por nuestro dinero, una manufactura in-house, hecho en casa, que siempre da más valor añadido todavía. Todos los componentes del reloj han sido desarrollados y elaborados por Orient de una forma bastante tradicional. Esto es una excepción en el mundo de la relojería, completamente hecho en Japón, con un estándar de calidad muy alto. La garantía de calidad de Orient, la historia de la marca, de la innovación, pues es algo que yo valoro muchísimo y también los entusiastas. Como puntos negativos, como os he comentado antes, la resistencia al agua limitada.
podría situarse mínimo, pues en mi opinión, en los 50 metros. Le daría ya mucha más seguridad. Mejor en los 100, pero bueno, es un reloj fino, no es su fin, aunque una mejor resistencia al agua le daría mayor seguridad ante posibles imprevistos, como yo siempre comento. Y ya siendo un poco tiquismiquis, pues el rotor algo ruidoso. Tampoco llega a ser molesto en absoluto, pero por ejemplo si estáis en una habitación en la que no hay nada de ruido, pues vais a oír el tic 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 del reloj. No es algo molesto, pero bueno, llama la atención. Y el último de los puntos negativos, el que en mi opinión es el más grave, es esa correa de 21 milímetros, que lo hace un poquito más complicado para encontrar la correa perfecta que buscamos, pero no imposible. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like y suscribíos. Y si no os ha gustado, como digo siempre, pues se lo podéis enseñar a vuestra suegra. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.